El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, el concejal de Economía, Agustín Fernández, y el director general de Promoción de Empleo, José Ángel Vázquez Barquero, recibieron esta mañana a los escolares que participan en los programas de fomento de la cultura emprendedora que tiene en marcha el concello. Los alumnos constituyeron 4 cooperativas educativas y elaboraron sus propios productos, que comercializarán en la Feria Ecoemprendedores, que organizará el concello los días 7 y 8 de mayo en el Jardín de Oposío. Los alumnos recibieron esta mañana los permisos de venta virtuales para poder vender en esta feria. É importante que desde estas edades pois un vaya asumindo, interiorizando a posibilidade de emprender de cara ao futuro pois ideas novas, boa disposición que permitan efectivamente que cando pasen os anos pois podades ser unhos importantes comerciantes e empresarios. Porque non é bon o que está sucedendo, sobre todo nos últimos anos, que todo o mundo quere ser funcionario ou funcionaria, non? Entón, somos funcionarios a ver quen lle paga aos funcionarios. É que ten que haber emprendedores. Por tanto, é bon que isto se empece a asimilar desde os primeiros anos. El objetivo de esta feria es informar a los asistentes acerca de las posibilidades que ofrece el sector medioambiental a la hora de crear una empresa. Se pretende que los futuros o posibles ecoemprendedores tengan una primera toma de contacto con este sector, recibiendo toda la información posible al respecto, manteniendo contactos con empresarios ya establecidos y consolidados en el sector, teniendo así otra perspectiva que les sirva de orientación y estímulo a la hora de decidirse por iniciar su actividad empresarial. Esta feria se celebrará el día 7 y 8 de mayo en el Jardín del Posío. Hemos elegido este emplazamiento porque nuestra idea era que la feria tuviese lugar en un lugar que tuviese una cierta prestancia y que fuese emblemático desde el punto de vista de los recursos naturales. A nadie se le escapa que el Jardín del Posío nació como un jardín botánico vinculado al Instituto de Instrucción de precisamente la zona del Posío. Los objetivos de la feria son, por un lado, mostrar iniciativas desarrolladas por pequeñas y medianas empresas ourensanas y gallegas en el sector medioambiental y en la generación de productos ecológicos y, en segundo lugar, evidenciar las potencialidades de los econegocios. Todos somos conscientes de que Ourense debe aproveitar todas as súas potencialidades, todas as potencialidades que nos permitan crear riqueza, que nos permitan crear emprego, e en ese sentido, lógicamente, o medio ambiente constituye un sector, eu creo que estratégico no actual contexto dese novo modelo económico.